Dios ha entregado su obra al hombre, poniendo en él su confianza. Y el hombre o la mujer responden a esa confianza con su trabajo constante, ilusionado, colaborando con Dios en la construcción de una tierra nueva y un mundo nuevo. Hoy seguimos propugnando que participes en la obra de Dios. A veces, el hombre o la mujer se vuelven insensatos. Frente a la obra de Dios, toman una actitud de ateísmo. Y así, hay algunos que, con una postura antihumana y anticientífica, con la mayor naturalidad del mundo, como si hicieran al hombre un gran servicio, niegan la existencia de Dios. Y otros que, sin negarlo, viven como si no existiera. ¿Eres tú uno de esos ateos prácticos? Actitud de soberbia. ¿Para qué necesito a Dios? Tengo dinero, tengo salud, tengo un oficio, tengo cualidades, soy joven, no tengo necesidad de Dios. Pero, párate a pensar, todo eso que tienes lo has recibido de Dios y lo puedes perder en un momento si Dios te retira su favor. ¿Te parece pues razonable tu postura de soberbia? Hola, bienvenidos al Refugio, tu programa para perfilar en ti un hombre o mujer en plenitud. Es una alegría poder saludarles aquí, en 10TV y Domivisión. Comenzamos. Hoy tomamos la palabra para hablar sobre condúcete bien. Conducir bien un vehículo es muy importante porque pide atención, dominio del volante, capacidad de espera y respeto a los demás. ¿Por qué os hablo de todo esto? Ya sé que muchos de vosotros no conducís. No es en este aspecto en el que estoy hablando. No se trata de conducir un coche, sino que todos nosotros somos conductores de nosotros mismos y podemos conducirnos bien o mal. Y claro, de ahí depende, por ejemplo, verdaderos choques entre las personas. El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en momentos de peligro. Los que reconocen tu nombre confían en ti, porque no abandonas a los que te buscan, Señor. Canten al Señor que reina en Sión, cuenten sus hazañas a los pueblos, pues el que ama a los que lloran recuerda su lamento, no olvida el grito de los oprimidos. Ten piedad, Señor, mira mi desgracia causada por mis enemigos. Tú que me levantas del portal de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas desde las puertas de Sión y alegrarme con tu victoria. Hoy seguimos abogando porque participes en la obra de Dios. Hay quienes frente a la obra de Dios toman una actitud de profanación. Qué pena, casi todas las obras de Dios pisoteadas por el hombre o la mujer que no respetan su finalidad. La lengua, al servicio de la mentira, crítica y destrucción. El placer, que suaviza las cargas del matrimonio, buscado como meta por encima de todo.
la dignidad de la mujer, puesta a precio y profanada para fines propagandísticos de cualquier producto del mercado. La política, arte sublime de la convivencia, puesta al servicio del dinero e intereses de partido. El arte, el ritmo, el baile, al servicio del dinero y la pasión. La ciencia, al servicio de la guerra y destrucción. El descanso, el deporte, el amor. Todo profanado. Hoy estamos tratando el tema de condúcete bien. Por ejemplo, podría preguntaros a cada uno de los que estáis escuchando esta reflexión, ¿cuándo ha sido el último choque que has tenido con alguien? ¿Cuál ha sido la causa? Qué lástima que quizá estemos pensando ya enseguida que la culpa ha sido del otro. ¿Con quién sueles chocar más? ¿Qué podrías hacer para evitarlo? Hemos de desmenuzar un poco este tema de la convivencia entre nosotros, entre las personas, en dos aspectos. Para evitar los choques, yo diría, primero procura no dar motivos. Para ello es necesario que nos conozcamos y veamos qué cosas de nuestra manera de ser o de comportarnos provoca a los demás, disgustan o hacen sufrir. Y estos defectos nuestros son causa de choque. Por tanto, primero, procura no dar motivos. Hijo mío, aprovecha la ocasión pero cuídate del mal, para que no tengas que avergonzarte de ti mismo, porque hay una vergüenza que acarrea culpa y una vergüenza que trae gracia y honor. No tengas consentimientos que te perjudiquen, ni dudes perjudicándote a ti mismo. No retengas la palabra oportuna, ni escondas tu sabiduría, porque hablando se muestra la sabiduría y la inteligencia en la respuesta de la lengua. No contradigas a Dios, humíllate ante Dios. No te avergüences de confesar tu culpa. No te opongas a la corriente. No te sometas a un necio, pero no te resistas a los que mandan. No te sientes con juez injusto, porque tendrás que juzgar según su capricho. Con ustedes ahora, La Nómada Responde. Hoy sobre origen de la vida y del hombre. Nuestra viajera interior contestará a internautas que se hacen preguntas sobre la fe, la moral y la doctrina católica. Estamos ahora en el apartado de La Nómada, en el que ustedes nos hacen llegar sus dudas con respecto a temas de moral, de fe, de doctrina católica. En definitiva, lo hacen a través de sus correos electrónicos y se lo agradecemos a todos aquellos que navegan por la red. Hola, Esther. Hola, Domingo. Encantado de saludarte un día más aquí en el Consultorio del Refugio. Igualmente. Bueno, nuestro primer internauta de hoy nos dice: he estado viendo programas anteriores y me ha llamado la atención la mezcla que hace usted de ciencia y religión. Usted quiere hacernos creer que Dios es el autor de la vida, cuando el origen de la vida está explicado por la ciencia. Por favor, no engañe a la gente. Querido amigo, pues así lo considero. Aunque sus ideas sean contrarias a las mías, de ninguna manera pretendo engañar a nadie, sino exponer las razones de mi fe. Y por supuesto acepto todas las objeciones que se me quieran hacer, pues creo que estoy en condiciones de dar una respuesta. No se trata de mezclar la religión con la ciencia. La ciencia explica las leyes que dieron origen a la vida, pero esas leyes, ¿quién las ha hecho? Para toda mente imparcial, las leyes, el orden, la organización, la técnica no pueden ser obra de la casualidad,
sino de una inteligencia. A esa inteligencia los creyentes la llamamos Dios, los ateos la llaman azar. Esto es tan inadmisible como decir que un libro se escribe tirando al suelo un cubo con 1.000.000 de letras. Como dijo Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, no soy tan crédulo como para ser incrédulo. O como dijo Antonio Romañá, 30 años director del Observatorio de Astrofísica del Ebro, nadie es ateo por razones científicas. Su ateísmo viene por otras razones. Nos plantea nuestro segundo internauta lo siguiente. Parece que es cosa aceptada por todos que el hombre viene del primate. En ese caso, nos pregunta nuestro interlocutor, ¿qué papel desempeña Dios en el origen del hombre? El problema que me plantea es el del evolucionismo, teoría que fue expuesta por Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Esta teoría ha sido avalada por la ciencia desde hace ya casi 2 siglos, pero conviene señalar que es una teoría controvertida, y lo es porque ya sabemos que tiene muchas lagunas y que plantea cierta dificultad. Yo creo que nos podríamos hacer una pregunta: ¿cuándo emerge la conciencia? Desde luego de ella no hay restos fósiles. Esta teoría de la evolución ha sido admitida por la Iglesia, es cierto, pero debemos afirmar y señalar que esto conlleva cierta controversia, no solo por lo que respecta a la Iglesia y a los libros sagrados, sino también por la propia teoría, que tiene muchas lagunas y no ha resuelto ni cerrado todas las respuestas. De tal manera que, aunque sea arriesgado decir estas cosas, conviene señalarlas para que así nos sirva de punto de arranque para seguir indagando y arrojando luz sobre nuestro origen, identidad y esencia. Creo que es muy importante. Además, me gustaría subrayar que establecer esa línea de continuidad entre el primate y el ser humano puede conllevar al riesgo y a la confusión de identificar al ser humano con el animal, desposeyéndolo de su carácter genuino, singular, originario y sagrado, como afirma la Biblia y nuestra religión católica. Seguimos en el consultorio del refugio, en el que nuestra viajera interior nos responde a dudas que tenemos con respecto a temas de moral, de fe, de la doctrina de la Iglesia. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, por mandarnos los correos electrónicos, esos navegantes de la red. Nos apunta nuestro tercer internauta de hoy. Hay un problema, en este caso hay un tema que me preocupa. Lo consulté con un sacerdote y no supo contestarme. Entonces me acordé de usted y por eso le escribo. Sabemos que antes de Adán y Eva hubo animales en la tierra que se extinguieron, como los dinosaurios. El hombre también pasó por distintos estadios, nos sigue diciendo nuestro interlocutor, nuestro amigo, que se extinguieron como los Australopithecus y el Pithecanthropus, hasta llegar al Homo sapiens, que recibió el alma de Dios. Mi pregunta es, ¿los anteriores al Homo sapiens eran hombres o animales? De acuerdo a la Biblia, los padres de la humanidad son Adán y Eva. Y esto es importante señalarlo porque entendemos que Adán y Eva eran plenamente conscientes, tenían libre albedrío, discriminaban entre el bien y el mal y capacidad de elección. Por eso fueron arrojados del paraíso. Así que entendemos que Adán y Eva pertenecían al Homo sapiens sapiens. Vamos con la última consulta que nos hace nuestro cuarto internauta de hoy. Nos dice así: ya sé que la Iglesia admite la hipótesis del evolucionismo. Mi pregunta es la siguiente: si Dios infundió un alma a un primate,
con un cerebro suficientemente desarrollado que pudiera acoger un alma inteligente, ¿no es lógico que fueran muchos los primates en ese grado de desarrollo? Es decir, ¿no parece lógico que Adán fuera colectivo? El problema que usted plantea se llama poligenismo. Esto ya lo consideró Pío XII en su encíclica Humanis Generis. Se presenta el problema de si fue una sola pareja o fueron muchas las que Dios transformó en hombres. La primera teoría se llama monogenismo, la segunda poligenismo. La teología del pecado original se ha expresado siempre bajo la concepción monogenista del origen del hombre. Actualmente los teólogos han realizado serios intentos para buscar una explicación del pecado original en la hipótesis del poligenismo, pero no han llegado a una solución plenamente satisfactoria. Con todo, el monogenismo no puede ser considerado como una doctrina revelada o infalible enseñada por la Iglesia, pero es una doctrina considerada por buenos teólogos como próxima a la fe. Karl Rahner dice que el poligenismo no es incompatible con el dogma del pecado original. Hoy seguimos promoviendo que participes en la obra de Dios. Hay quienes frente a la obra de Dios toman una actitud de holgazanería. Enterrar los talentos es la peor profanación. Es la actitud del holgazán, del vago, del perezoso. ¿Estás seguro de que cultivas con mimo todos los valores y cualidades que Dios ha puesto en ti? ¿No podrías con tu esfuerzo saber más, hacer más, amar más, servir más? Hoy no es extraño encontrarse jóvenes que no saben qué hacer con su vida. Han nacido en un hogar en que parece que ya está todo hecho. No han crecido con la necesidad, la capacidad y la ilusión de hacer. Dios es un educador modelo. No nos lo ha dado todo hecho. Nuestra vida en este mundo tiene una tarea apasionante y, por lo mismo, una elevada dignidad y un estímulo y aliciente poderoso. Somos colaboradores de Dios, continuadores de su obra. Hoy continuamos hablando sobre condúcete bien. Y la otra actitud sería, si los otros dan motivo, no eches leña al fuego. También esto es muy importante porque puede ser que los demás tengan una actitud que no nos gusta, que nos molesta. Pero ante eso mismo podemos o echar más leña al fuego o bien evitar lo que de nuestra parte agravaría el conflicto. Suele decirse, y con razón, dos no riñen si uno no quiere. A propósito de conducir o conducirse bien, he pensado lo bien que nos va a los conductores la presencia de los de tráfico de vez en cuando. Solo verlos a lo lejos instintivamente nos hace reaccionar y conducir mucho mejor. Así ocurre también en otros aspectos de la vida.
¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz, como nave que surca agitadas aguas sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas, o como pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso, con su aleteo azota el aire leve, y el aire, hendido por la fuerza estrepitosa de sus alas, queda dividido y luego no queda señal de su ruta, o como flecha disparada al blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra, difuminándose su estela. Igual nosotros, nacimos y desaparecemos, no dejamos ni una señal de virtud, nos malgastamos en nuestra maldad. Hoy seguimos defendiendo que participes en la obra de Dios. Tenemos capacidad creadora. Debemos ir construyendo el mundo y haciéndolo cada vez más confortable para todos los hombres. Esta es la voluntad de Dios, toda la creación y todos nuestros talentos al servicio del prójimo. Y esta es nuestra tarea, nuestra vocación, hacer rendir al máximo nuestra capacidad, cualidades y talentos. Y hacer rendir al máximo la naturaleza, con todas sus potencialidades, muchas todavía sin descubrir y sin explotar, en favor de todos los hombres. Cualquiera que sea tu trabajo o profesión, agricultor, ganadero, científico, inventor, maestro, industrial, es una participación en esta tarea común. Hoy terminamos diciendo sobre condúcete bien, que ¿verdad que te comportas mejor según delante de quién estás? Si de improviso, cuando estás de mal talante, aparece en escena una persona cuyo juicio te importa mucho, ¿verdad que instintivamente reaccionas y te comportas mejor? Pues bien, ¿qué sería si fuésemos conscientes de la presencia de Dios, de que nada escapa a su mirada? ¿No nos ayudaría eso mucho a portarnos mejor? A mí me gusta mucho, y con eso terminaría, aquella pregunta del catecismo que dice: ¿Dios lo ve todo? Y responde: sí, Dios lo ve todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, y hasta los más ocultos pensamientos. Piénsalo un poco para conducirte bien y evitar choques con las personas con las que convives. Escucha, hijo mío, recibe mis palabras, y se alargarán los años de tu vida. Te instruyo sobre el camino de la sabiduría, te encamino por la senda recta. Al caminar no serán torpes tus pasos, al correr no tropezarás. Agárrate a la instrucción, no la sueltes, consérvala, porque ella es tu vida. No entres por el sendero de los malvados, no pises el camino de los perversos. Evítalo, no lo atravieses, apártate de él y sigue. No duermen si no cometen crímenes, pierden el sueño si no hacen caer a alguien, comen la maldad como pan y beben violencias como vino.
hemos seguido favoreciendo que participes en la obra de Dios. Pero para ajustarte al sueño de Dios será necesario trabajar con todas tus fuerzas, buscar la tarea más adecuada a ti y superarte sin cesar, a fin de que tu servicio tenga cada vez un alcance mayor y más perfecto. Por eso, no ha entendido el plan de Dios y acabará viviendo una vida aburrida y sin sentido el que solo piensa en sí y el que hace lo menos que puede, porque ya tiene bastante. Ha sido un gozo haber compartido con ustedes El Refugio, aquí en 10TV y Domivisión. Hasta la semana que viene, amigos, en otro espacio cuyo editorial llevará por título La obra del hombre.